En 1946, Paula Jean Weldon, de 18 años, era estudiante en el Bennington College en Bennington, Vermont, donde estudiaba arte. Pensaba cambiar su especialidad a botánica y, fuera de la escuela, vivía con sus padres y 3 hermanas menores en Stamford, Connecticut. Todos dicen que era un alma creativa. Le gustaba pintar, tocar guitarra y estar al aire libre. Era una excursionista y campista experimentada, así que su desaparición en el invierno de 1946, tras salir de excursión, sorprendió a todos. Paula fue vista por última vez el 1 de diciembre cuando trabajó en los turnos de desayuno y comida en el comedor de su universidad. Al terminar, salió de su dormitorio en Dewey Hall, habló con su compañera y dijo que tomaría un descanso para irse de excursión. Según se informa, intentó convencer a algunos de sus amigos para que la acompañaran esa tarde, pero ellos ya tenían otros planes. Paula salió del campus poco después de las 2:30 p.m. vestida acorde al clima. No estaba lista para el frío que haría esa noche al bajar la temperatura. También dejó la mayor parte de su dinero, llevando poco o nada de efectivo en ese momento, así como un cheque que sus padres le habían dado para sus gastos de manutención. Además, no llevó ropa extra y ni siquiera llevaba una mochila. Louis Knapp, contratista, recogió a Paula a las 2:45 p.m. cuando hacía autostop cerca del campus en la ruta estatal 67A. Ella le informó que se dirigía al Long Trail, fuera de la ruta 9, cerca de la montaña Glastonbury, y la dejó en la ruta 9, a unos 2.5 millas del sendero. La joven de 18 años fue vista por última vez a las 4 p.m. Cuando le preguntó a un grupo de excursionistas hasta dónde llegaba el sendero, uno de ellos le explicó que llegaba hasta Canadá. Luego, ella siguió caminando al norte por la ruta, hoy llamada Harbour Road. Frente a ella había un bosque y algunas teorías sugieren que pudo haber entrado en la zona oscura. Cuando el sol se puso alrededor de las 5 de la tarde, Paula nunca volvió a ser vista ni escuchada. Las temperaturas bajaron esa noche y también comenzó a nevar. La compañera de cuarto de Paula se preocupó al notar que la joven de 18 años no volvió la noche anterior. Al principio pensó que Paula había ido a estudiar tras su caminata, pero al no verla esa mañana, supo que algo andaba mal. Ella avisó a la escuela, pero la familia de Paula no supo hasta el lunes. Los estudiantes debían firmar su salida si iban a estar fuera después de las 11 p.m., antes de avisar a seguridad, pero Paula no lo hizo. La escuela empezó a buscar a Paula en el campus de inmediato. Se notificó al fiscal y al sheriff del condado de Bennington sobre la desaparición para apoyar en la búsqueda. En los días siguientes, salió a la luz que Paula había estado en el Long Trail el día de su desaparición. Ella no les dijo a sus amigos específicamente a dónde planeaba ir de excursión. Pero los excursionistas con los que habló vieron en el periódico que estaba desaparecida y acudieron con la información que tenían. Las autoridades buscaron semanas a la joven de 18 años desaparecida. La universidad cerró varios días mientras empleados y estudiantes buscaban a Paula, pero nunca hallaron rastro de ella. Cientos de voluntarios, familiares, Guardia Nacional y bomberos participaron en la búsqueda, pero los operativos terrestres y aéreos no hallaron nada. Existen muchas teorías sobre lo que le ocurrió a Paula el 1 de diciembre. Algunos que ayudaban en la búsqueda pensaban que ella se perdió en el bosque y murió por los elementos, mientras que las autoridades consideraron la idea de que ella había estado de muy buen ánimo y decidió dejar atrás su antigua vida para comenzar una nueva, escapándose con una pareja secreta desconocida. Aunque algunas fuentes dijeron que Paula nunca tuvo pareja, también se pensó que pudo lesionarse y tener amnesia, o que se suicidó por depresión. Había sido secuestrada mientras hacía senderismo y asesinada por alguien desconocido. Amigos y familiares creían poco probable que se quitara la vida, pues sus problemas no eran peores que los de otras chicas de su edad. Vermont no tenía policía estatal cuando Paula desapareció y no mostró signos de depresión. Oficiales de Massachusetts, Connecticut y Nueva York ayudaron, pero la recolección de pruebas la hicieron el fiscal estatal, el sheriff del condado y el investigador estatal. La mayoría de la ayuda extra llegó solo una vez. El padre de Paula, un rico ingeniero industrial, presionó al gobernador de Vermont, Raymond Baldwin. Baldwin trajo a la policía estatal Dorothy Scoville y la asignó al caso,
junto con el detective de la Policía Estatal de Connecticut, Roberto Rundle. La pareja entrevistó a quienes vieron o creyeron ver a la joven de 18 años el día que desapareció, incluyendo a quienes vivían cerca de Long Trail o estaban en la zona ese día. Durante la investigación, se descubrió que Fred Gadet, un leñador de Harbor Road, fue de las últimas personas en ver a Paula con vida. Según informes, discutía con su novia cuando la joven de 18 años pasó, y Gadet se fue furioso. Luego dio versiones contradictorias a la policía sobre lo que hizo. En una, dijo que volvió a su cabaña y pasó la noche solo. En otra versión, condujo por el sendero transitable hacia donde iba Paula. En 1946, Gadet fue considerado persona de interés y se sabía que mintió varias veces a los investigadores. En 1952, volvió a ser persona de interés al reexaminarse el caso. Supuestamente, le dijo al menos a 2 personas que sabía dónde estaban enterrados los restos de Paula, pero después intentó restarle importancia diciendo que solo era una charla sin sentido y afirmó que estaba mintiendo. Otra hipótesis en el caso de Paula era que su padre estaba implicado en su desaparición. Antes de desaparecer, ella canceló sus planes de volver a casa para el Día de Acción de Gracias. Le comentó a su compañera que tuvo un desacuerdo con su padre, según el Bennington Banner, contradiciendo lo que dice el proyecto Charlie de Paula. La joven de 18 años tenía un novio que no le caía bien a su padre. Él sospechaba que el novio estaba relacionado con la desaparición, pero no podía explicarlo ni tenía pruebas de su participación. El padre de Paula también estuvo desaparecido 36 horas mientras buscaban a su hija. Él fue a seguir una pista sobre un testigo que vio a Paula en Massachusetts y no avisó a nadie a dónde iba. Joseph A. Citro, un autor estadounidense, presentó otra teoría en el caso. Indicó que entre 1945 y 1950, varias personas desaparecieron en el suroeste de Vermont, al que llamó Triángulo de Bennington. El área se centra en la montaña Glastonbury e incluye varios pueblos cercanos como Bennington, Somerset, Woodford y Glastonbury. El 12 de noviembre de 1945, Midi River, de 74 años, desapareció cerca de Long Trail y Ruta 9. Citro afirma que él fue la primera víctima de las desapariciones en el Triángulo de Bennington. Midi y 4 personas más pasaban el fin de semana cazando en las montañas. Esa mañana, él y su yerno Joe Larson caminaron juntos hasta llegar a una bifurcación del sendero. Decidieron separarse y Midi dijo que solo iría un poco lejos y se reuniría en el campamento para almorzar, pero nunca llegó. El grupo de caza buscó al anciano antes de avisar a las autoridades. Al llegar, los investigadores realizaron una búsqueda exhaustiva de la zona, pero encontraron pocas pruebas de Midi. El único objeto de interés que recuperaron fue un solo cartucho de rifle ubicado en un arroyo. Se piensa que tal vez Midi se inclinó y el cartucho se le cayó del bolsillo. La desaparición de Midi fue extraña, pues era un hombre de campo experimentado, conocía la zona y estaba sano. Paula desapareció en diciembre de 1946, pero no fue la última. La tercera desaparición fue el 1 de diciembre de 1949. James Tedford, veterano de 68 años y residente del hogar de soldados de Bennington, fue visto por última vez en una estación de autobuses en St. Albans, tras visitar a su esposa en Franklin. Testigos vieron a James subir al autobús y quedarse casi todo el viaje, pero desapareció entre la última parada y Bennington. Curiosamente, sus cosas seguían en el autobús y un horario de autobuses estaba abierto en su asiento vacío. Sin embargo, cabe destacar que parece que pasó algún tiempo entre la última vez que vieron a James y cuando fue reportado como desaparecido. Él no desapareció en el transporte público como algunos dicen. Al igual que Paula y Midi, James nunca fue hallado. El 12 de octubre de 1950, Paul Jepson, de 8 años, desapareció tras quedarse solo una hora. Estaba en un camión con su madre antes de desaparecer. Ella lo dejó solo en el vehículo para alimentar a los cerdos. Al volver, el niño ya no estaba. Ella avisó a las autoridades, que llegaron y organizaron grupos de búsqueda. Aunque se buscó exhaustivamente en la zona, no se halló rastro del niño de 8 años. Cabe destacar que Paul vestía una chaqueta roja brillante al desaparecer, algo difícil de ignorar en el entorno otoñal.
Los perros rastreadores siguieron el olor del niño hasta un cruce cerca de la montaña Glastonbury, pero no hallaron evidencia y luego perdieron el rastro. Frida Langer, de 53 años, fue la última víctima de estas desapariciones, desapareciendo 16 días después de Paul. El 28 de octubre de 1950, Frida y su primo Herbert Elsner salieron de su campamento cerca del embalse de Somerset para una excursión. En el trayecto, la mujer de 53 años cayó a un arroyo. No parecía herida y le dijo a su primo que iría al campamento a cambiarse y luego lo alcanzaría. Pero Frida nunca se reunió con Herbert. Regresó al campamento preocupado para descubrir que ninguno de los otros miembros de la familia con quienes estaban acampando la había visto desde que ambos se fueron más temprano. Durante los siguientes 14 días se realizaron 5 búsquedas, en las que participaron 300 personas además de helicópteros. A pesar de los esfuerzos, no se halló rastro de la mujer de 53 años. El 12 de mayo de 1951, 7 meses tras su desaparición, hallaron el cuerpo de Frida a 5.5 kilómetros del campamento. Ella estaba en el agua, en la rama este del río Deerfield. Ya se había registrado esa zona, pero solo brevemente por el estado de los restos de Frida. Nunca se supo la causa de su muerte. Ella fue la última persona vinculada al Triángulo de Bennington. Nunca se resolvieron los casos de Midi River, James Tedford, Paul Jepson y Frida Langer. No se sabe si hubo juego sucio o circunstancias sospechosas en sus desapariciones, ni si sus casos estaban relacionados con los de Paula. Los investigadores nunca los vincularon entre sí. Sin testigos, cuerpo ni evidencia, el caso de Paula nunca se resolvió. No se sabe si Fred Gadet participó en su desaparición. El manejo del caso también recibió su justa parte de críticas, tanto del público como del padre de Paula. Los alguaciles locales estaban mal entrenados y, sin policía estatal en Vermont, la investigación no fue tan buena como pudo ser. En julio de 1947, menos de 8 meses tras la desaparición, se fundó la Policía Estatal de Vermont. Paula Jean Weldon desapareció en Bennington, Vermont a los 18 años. Vieron a Paula por última vez en Harbor Road, Long Trail, cerca de la Ruta 9 y la montaña Glastonbury. Es una mujer blanca, rubia y de ojos azules. Tenía una cicatriz gris en la rodilla izquierda, una pequeña bajo la ceja izquierda y otra de vacunación en el muslo derecho. Tenía barbilla partida y nariz respingada. Paula medía 1.65 metros y pesaba 55 kilogramos cuando desapareció en la excursión. Vestía una parca roja con capucha de piel, jeans azules, tenis blancos tipo topsider y un reloj dorado para dama con correa negra delgada. El reloj lleva grabada la marca de reparación 13050 HD dentro de la caja negra. Si Paula sigue viva, tendrá 94 años. Si sabes algo sobre su desaparición, contacta a la Policía Estatal de Vermont al 80-224-15355. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver, mantente alerta y seguro nos vemos la próxima.